Hola a todos, mi nombre es Carla, soy dietista registrada y instructora de cocina y bienvenidos a Hazlo en Casa. Hoy vamos a preparar salmón en salsa verde. Es una receta súper fácil, súper saludable para que tú la prepares en casa para ti y tu familia. Así que vamos a cocinar. Para esta receta la estrella es la salsa verde y esa salsa la puedes preparar y utilizarla con cualquier proteína de animal, ya sea de pollo o pescado, ya sea pechuga, caderas deshuesadas, camarones, pescado blanco, lo que tú quieras. Hoy vamos a utilizar el salmón y el salmón me gusta porque tiene muchos ácidos grasos saludables para el corazón y el cerebro. Uno de ellos son los ácidos grasos omega 3. Así que voy a utilizar el salmón. Este está deshuesado y cortado en filetes. Tiene la piel, así que es parte de tu preferencia si lo quieres con la piel o no. Yo decidí dejársela. Así que vamos a repasar los ingredientes. Tenemos medio manojo de cilantro o más o menos media taza. Como lo vamos a poner en la licuadora, no importa cómo esté picado. Así que lo cortas más o menos que se te haga fácil de echarlo en tu procesador de alimentos o en tu licuadora. El cilantro, medio manojo de perejil fresco. Tenemos una cebolla pequeña cortada en trozos. Aquí puedes usar tu corazón. Si quieres poner más cebolla, perfecto. Y tenemos ajo. Estos dientes de ajo son grandecitos, así que usé 3. También puedes usar tu corazón, seguir tu corazón. Puedes echarle más ajo o menos ajo, lo que tú prefieras. Vamos a utilizar también jalapeño. Puedes usar cualquier otro pimiento picante que te guste. Yo utilicé jalapeño, le saqué las semillas y lo corté en trozos. Si no te gusta picante, le puedes quitar el jalapeño, no lo tienes que usar. Vamos a usar 1/4 taza de aceitunas rellenas, 1/4 taza de almendras. Puedes usar cualquier otra nuez que tengas en casa, como walnuts o cashews, lo que tengas. En este caso, estas son almendras rostizadas. Pueden ser sin rostizar, pueden ser saladas o sin sal, lo que encuentres en la casa o lo que tengas. Vamos a usar el caldo de vegetales. Pueden usar caldo de pollo o caldo de pescado. Otra vez, lo que encuentres. Después que sea algún líquido con algún sabor. Y tenemos vinagre. Vamos a usar 1 cucharada y 1 cucharada de aceite de oliva y sal y pimienta a gusto. Para mantenerlo bajito en sal, a mí me gusta seguir esta regla. Si voy a cocinar para 4 a 6 personas, utilizo 1/4 cucharadita de sal para mantenerlo más o menos moderado en sal. Si te gusta un poquito más salado, puedes entonces echarle un poquito más. También me gusta echarle 1/4 cucharadita de pimienta. Así que, pero sal a gusto, pimienta a gusto, porque acuérdense, tú lo estás haciendo en casa. Así que lo que tú quieras. Vamos a comenzar a preparar la salsa echando el líquido primero. Me gusta tener el líquido en la base porque va a actuar como si fuera a modo de lubricante, ¿verdad? Para que todo mezcle bien. Eché el caldo, el vinagre de manzana, el aceite de oliva. Vamos a echar las almendras. Y no sé si lo dije, pero si eres alérgico a las nueces o a las almendras, las puedes quitar, no hay ningún problema. Pero me gusta tenerlas porque le da un sabor muy bueno al pescado. Eché la cebolla, el jalapeño, las aceitunas. Y otro trick que a mí me gusta es echarle un poquito del líquido de las aceitunas, porque así nos da un saborcito un poquito más ácido y también le añade balance a la salsa. Echamos el ajo, asegurarnos de que todo esté ahí, aquí no se desperdicia nada.
También esta receta es una buena oportunidad de utilizar los tallos del cilantro y del perejil, porque como todo está mezclado y además hay mucho sabor en el tallo, así que es muy bueno agregarlo, zumbarlo todo ahí, ¿ok? Nada se desperdicia. Vamos a mezclarlo todo bien, que quede suave y bien licuado. Tiene una textura súper buena, me gusta así, que quede cremosa. Entonces vamos a agregarle la salsa a nuestro salmón. Sí, esto es una técnica que yo uso mucho porque me gusta cocinar rápido y no fregar mucho, todo rápido, ¿verdad? Lo que pueden hacer es pueden hacer el doble de la salsa, y si tienen envases o bolsitas reusables que puedan poner en el congelador, pueden poner pechuga, cadera, pescado, salmón, camarones en cada una, y le pueden echar un poquito de la salsa a cada una de las bolsitas, y así tienen porciones ya sazonadas, como quien dice, en el congelador, listas para cocinar y comer. Así que cuando hagan eso, acuérdense de escribir la fecha, ¿verdad? Porque no queremos experimentos ni que nadie se enferme. Así que asegúrense de poner lo que es y la fecha. Y si lo van a mantener en el congelador, les va a durar por lo menos 6 meses. Así que eso para que lo hagan en casa y tengan variedad, ¿verdad? Y si tienen algún marinado que a ustedes les gusta, pueden hacer esa técnica también. Ok. Es bueno dejar marinar el pescado por lo menos 15 minutos o de un día para otro. Vamos a cocinar. Bien importante, el primer paso es poner el horno a 400 grados porque vamos a terminar el pescado en el horno. Vamos a sellarlo con la salsa en la estufa a temperatura alta, así que prendan la estufa en high y tengan un sartén que sea a prueba de calor, que lo podamos poner en el horno. Este es completamente stainless steel, acero inoxidable, y no tiene nada plástico, y es seguro de ponerlo en el horno, así que es bueno que tengan algo algún sartén que no se vaya a quemar o a pasar algún accidente en el horno. Si no hay ningún problema, pueden terminarlo de cocinar en la estufa o sellarlo en el sartén y luego moverlo a una bandeja que sea a prueba de horno y terminarlo en el horno, ¿ok? Bueno, ya el sartén está caliente. Si tienen unas pinzas es mucho mejor y más cómodo. Yo voy a usar estas 2 espátulas y vamos a poner con la piel hacia arriba. Y lo vamos a cocinar por 1 minuto a cada lado. Entonces, a ver si puedo aquí. Ok. Un minuto a cada lado. No lo toquen, no breguen con nada ahí. Ustedes lo dejan tranquilo por 1 minuto. Queremos dejarlo así tranquilo para asegurarnos que se dore y quede ese colorcito doradito que tanto nos gusta y se ve bien. Entonces, por este marinado, no se preocupen porque lo vamos a terminar de cocinar en el horno. Ok, así que 1 minutito y vamos a voltearlo. Muy bien, ese es el color que queremos. Ahora otro minuto, vamos a echarle el resto de la salsa por encima. Súper rico, se nos quedó una hojita de perejil, pero no importa. Apagamos la estufa.
y nos vamos al horno. En el horno que está a 400 grados, vamos a poner el sartén con todo ahí, salmón y salsa verde, y lo vamos a cocinar por 5 a 10 minutos. Bueno, gracias por acompañarme. Recuerden que esta receta no está escrita en piedra, así que hagan la suya, cámbienla, agréguenle otras cosas que a ustedes les gustaría y háganla en casa. Así que bye bye, cuídense mucho.